Bien, vamos a cerrar y vamos a cerrar. Y lo que vamos a hacer ahora es, en nuestro servicio, en tarjeta service, es crear el método eliminar tarjeta. ¿Sí? El método eliminar tarjeta lo vamos a crear acá abajo. Eliminar tarjeta la va a eliminar a partir de un dato. Siempre que eliminamos nosotros hay una búsqueda, ¿sí? A veces esa búsqueda la tenemos que hacer manual y a veces, como en este caso, Firestore, no Firebase, si bien acá nosotros le pusimos Firebase, sería Firestore, digamos, por ahí más adecuado porque es de Angular Firestore, pero bueno, Firebase es el servicio que nos da la posibilidad de utilizar Firestore, pero bueno, de eso pónganlo ustedes como quieran, ¿sí? Pero vale la aclaración. Bien, eliminar tarjeta, lo que intentamos hacer es eliminar y vamos a utilizar obviamente nuestro servicio. Vamos a poner, como venimos haciendo, collection, y la colección es tarjetas. Y acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a eliminar es un documento a partir de un ID. El ID va a ingresar acá. Entonces acá nosotros tenemos que poner string. ¿Sí? El ID va a ser un string. Es ese ID que nosotros acabamos de listar y acabamos de guardar de nuestra base de datos cuando listábamos. Entonces, bien, vamos acá. Vamos a decir que ese documento tiene el siguiente ID y que el que coincida con ese ID lo vamos a eliminar. Bien, si nosotros vamos acá por encima del método delete, fíjense que dice que retorna una promesa. Así como el método listar retornaba un observable porque está observando cambios o está observando información y nos tenemos que suscribir, acá retorna una promesa. Una promesa es que va a retornar algo que se va a cumplir o que no. Se va a cumplir. Puede ser que elimine, si existe ese ID lo elimina, si no, no lo puede eliminar. O sea que va a retornar una promesa de realizar una acción. Entonces lo que nosotros vamos a poner acá es 2 puntos y vamos a decir que esa promesa va a ser de tipo any. Y como nosotros no estamos retornando nada, tenemos que poner la palabra return. Bien, acá ya terminamos nuestro servicio. Entonces lo que vamos a ir es donde aparece en listar tarjetas, acá en el HTML, aparece, digamos, el danger. ¿Sí? Vamos a ir acá, en realidad, el trash, ¿no? El iconito donde está el eliminar. Nosotros acá lo vamos a llamar a través del clic, pero primero lo que vamos a hacer es crear un método. Ya tenemos inyectado nuestro servicio, así que lo que vamos acá es a crear ese método. Ese método va a recibir un string. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un eliminar tarjeta. Bien. Vamos a crear este método y este método, acuérdense que va a recibir un string. ¿Sí? Ese string. Ahora, este método, vamos a guardar los cambios, ahora lo vamos a desarrollar. Lo vamos a llamar con el event binding dentro de este HTML. Más específicamente acá. Esperen que voy a dejar un espacio y lo que vamos a hacer acá es hacer un clic. Bien, ¿cómo se llamaba este método? Vamos acá. Se llama eliminar tarjeta. Vamos a ir acá. Lo vamos a llamar eliminar tarjeta. ¿Qué recibe como parámetro? Recibe una tarjeta. ¿Y dónde nosotros tenemos esto, no? Y lo tenemos en tarjeta.id. A ver este error que me está diciendo. Claro. Bueno, lo que nos conviene acá es, como es un tipo string y este puede ser un dato undefined, entonces lo que nos conviene para que este error desaparezca, en vez de poner un string acá, le ponemos que es de tipo any, que podemos llegar a recibir o un string con undefined. Es una manera que tenemos de hacerlo, ¿sí? Hay otra forma de solucionarlo, pero esta me parece, digamos, la más clarita, ¿sí? ¿Sí? Acuérdense cuando nos dice eso, ojo que pueden recibir un ID, pero bueno, lo podemos solucionar de esta forma. Siempre tomen nota del tema errores, ¿sí? Porque es un tema bastante importante y estos errores son bastante comunes. Bueno, vamos a llamar al service, es el service, vamos a llamar a eliminar tarjeta. Eliminar tarjeta recibe, digamos,
Si le pasamos a un string, le pasamos un any, no vamos a tener ningún problema. Y acuérdense que esto retornaba una promesa. Entonces cuando retorna una promesa, así como en el otro nos tenemos que suscribir, con el tema promesas tenemos que utilizar them. ¿Sí? Esto va a retornar un array function. Entonces acá vamos a poner flechita y obviamente abrimos un objeto. Acuérdense que llave, adentro hay un objeto, ¿sí? Y acá también lo que nos puede pasar es que nos retorne, digamos, algún error, ¿sí? También vamos a hacer lo mismo. Flechita, volvemos a abrir acá y hacemos un console, perdón, que estoy del error. Bueno, con esto estaría finalizado, pero estaría bueno que cuando se elimina nos envíe un error, un mensaje, ¿sí? Que está eliminado el dato o que ocurrió algo, ¿no? Pueden ser dos mensajes, o que ocurrió un error en el cual el mensaje estaría acá abajo, o que está tu voto ok eliminado acá. Bien, eso lo hacíamos con todas R. Entonces lo que podemos hacer acá es, vamos a inyectar, vamos a poner acá un private, vamos a ponerle todas, dos puntos, lo ponemos acá, lo agregamos y lo usamos. Vamos a poner acá un this, todas, punto, vamos a ponerle error, vamos a ponerle acá, acuérdense que lleva dos parámetros, uno y el segundo parámetro, acá vamos a ponerle registro eliminado como título. Acuérdense que el segundo parámetro eliminado. Y acá como mensaje, tarjeta eliminada de la base de datos. Vamos a ponerle ahí y vamos a poner un punto y coma acá. Lo mismo, vamos a utilizar el mismo rojo para el error. Vamos a ponerlo acá abajo, que sea el título sea error y bien, estamos bien. Vamos a ir a, estoy en listar, bien, y el método ya está llamado acá. Bueno, ahora tendríamos que probarlo. Vamos a acá y lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar alguno que esté medio desprolijo. Podría llegar a ser este de Pep. Ahí está, excelente. Bueno, fíjense, registro eliminado, ¿sí? Acá me apareció el mensajito, fíjense que tiene unos estilos, ahí me puse arriba, ¿sí? Lo mismo si queremos eliminar el de Carolina, también queda eliminado. Bien, genial. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en el editar tarjeta. Y acá lo vamos a hacer en listar tarjeta. Vamos a utilizar también el evento click y vamos a poner editar tarjeta, métodos que obviamente vamos a tener que crear y que va a recibir una tarjeta, ¿sí? Esta tarjeta que tenemos acá. Bien, vamos a guardar y vamos a ir al listar tarjeta. Esperen que voy a eliminar este, listar tarjeta, y vamos a poner acá el método que se llama editar tarjeta, que va a recibir una tarjeta que creo que para evitar los problemas lo vamos a poner de tipo any y lo vamos a guardar de esta forma, ¿sí? Bien, la idea es la siguiente. Después vamos a ir explicando paso a paso mientras vamos construyendo el código y al final, ¿sí? Pero porque la idea es que aprendan más que copien o tipeen el código. Entonces, cuando yo haga clic en esto, en este icono que tenemos acá, los datos de esta tarjeta se van a transmitir del componente listar hacia el componente crear. Es decir, que cuando yo haga clic acá va a aparecer el titular de Paul, va a aparecer el número de tarjeta, o sea, estos datos van a viajar acá y todos los datos, este también y este también. ¿Por qué? Porque yo desde acá, una vez que yo edite, haga algún cambio de default, le cambie el nombre o el número de tarjeta o lo que sea que cambie, voy a poner en aceptar y se va a actualizar eso en la base de datos. Y obviamente también eso se va a ver reflejado acá. Bien, queremos hacer eso.
Para eso lo que vamos a hacer es ir al nuestro servicio. Vamos a cerrar esto de acá. A tarjeta service, ¿no? A nuestro servicio y vamos a crear un método. Ese método se va a llamar add tarjeta edit. Añadir tarjeta para editar sería una cosa así. Bien, y ahora vamos a crear un subject. Después les voy a explicar bien qué es un subject, pero en principio es una clase, ¿sí? Entonces vamos a crear eso. Vamos a crear este subject que se identifica con un pesos con el símbolo pesos al final. Los subjects se identifican de esa forma en su nombre, ¿sí? Una cosa así como les voy a mostrar. Private. Vamos a poner la tarjeta, así, pesos, que es igual a new, la clase, subject, esta que tenemos acá, que fíjense es de RxJS como el observable de tipo subject. Bien, lo vamos a poner de tipo any. ¿Sí? Y esto que está acá, perdón, punto y coma. Bien, ahora vamos a utilizar esta variable acá abajo, dentro de este método. This, vamos a poner tarjeta pesos, punto, next. Y next lo que va a recibir es una tarjeta. Ahora vamos a crear esta tarjeta, que no la creamos. Esto lo vamos a recibir por acá. Tarjeta que es de tipo tarjeta crédito. ¿Sí? Esto es así. Sigamos. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que vamos a hacer acá es capturar toda esa información que nosotros queremos mostrar en el componente crear tarjeta. Que le vamos a ir cambiando el título de crear a editar. Cuando lo estemos editando, le vamos a cambiar ese título también. También vamos a hacer eso. Vamos a guardar los cambios en nuestro servicio y lo que vamos a ir es a listar tarjeta, que es la que va a utilizar este método. Lo va a utilizar a través de este servicio. Bien, vamos a ir al TS y vamos a ir acá adentro. Acá yo creo que si le pongo tarjeta crédito no me tira ningún error. Bien, perfecto. Bien, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer acá un this. Vamos a utilizar tarjeta service, vamos a utilizar add tarjeta y acá le vamos a pasar la tarjeta, que nosotros ya la tenemos en nuestro listar. Si nosotros acá, en nuestro componente, en nuestro HTML, vamos acá nosotros ya la tenemos la tarjeta porque la estamos listando. Entonces tenemos esa información. Y acá lo que vamos a poner es obviamente tarjeta. Punto y coma. ¿Qué quiere decir? Que todos los que se suscriban a este servicio que nosotros tenemos acá van a poder acceder, porque esa información la tenemos acá, van a poder acceder a la información. Entonces, bueno, ahora lo que vamos a hacer es cómo desde el otro lado accedemos a esa data, ¿sí? Ahora vamos a ver qué hacemos en el otro componente. Ahora seguimos trabajando en nuestro servicio y vamos acá a retornar esa información de la tarjeta, ¿sí? Lo vamos a hacer a través de un método nuevo que le vamos a llamar getTarjeta y no va a recibir ningún parámetro, pero lo que va a hacer es retornar un observable de tipo tarjeta crédito. Y bien, ¿cómo hacemos para eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. This as observable. Con este método, obviamente retornando, ¿no?, esta información, voy a poder acceder a ese dato, ¿sí? Acuérdense que esto que está acá, los subjects, sirven como así, también sirven los input y los output para comunicar datos entre objetos. Esta es otra forma de hacerlo. Bueno, después vamos a explicar este proceso, pero una vez que lo terminemos, porque si
lo explicamos desde este lugar, no se va a entender. Pero una vez cuando lo terminen, lo vamos a ir viendo paso a paso, para que entiendan esta comunicación entre listar y crear, ¿sí? Listar tarjeta y crear tarjeta. Bien, nosotros sabemos que la información está en listar tarjetas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, lo que nos falta es crear tarjetas. Entonces vamos a ir al crear tarjeta.ts y desde acá lo que vamos a hacer es llamar a ese servicio. Nosotros ya tenemos inyectado. Bien, vamos a hacer eso. Lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer directamente en el engine init, directamente aquí. O podríamos crear un método y también llamarlo desde acá. Sí, podríamos hacerlo de las dos formas. Vamos a hacerlo directamente acá. Digamos, para no tener un método, en realidad lo que estamos haciendo es una comunicación y lo que nos interesa es que cada vez que se inicialice esta información, cada vez que la necesitemos, es decir, cada vez que transmitimos datos, se activa el engine init. Cuando yo hago clic acá, en esto que está acá, lo que hace esto es comunicarse con crear tarjetas enviando todos estos datos y entonces esto ejecuta el engine init. Entonces podríamos hacerlo desde acá también, tranquilamente. Bien, vamos a ir a tarjeta service. Vamos a obtener la tarjeta, perdón, obtener, no add, vamos a punto get acá, tarjeta. Y acuérdense que de tarjeta retorna un observable. ¿Y qué hacíamos? Nos suscribíamos. Cuando nosotros tenemos que hacer un subscribe, ¿sí? Nos suscribíamos y acuérdense que cuando nos suscribimos automáticamente estamos recibiendo esa data. Esa data que viene de listar. Porque nosotros nos estamos suscribiendo a ese servicio, a ese método, ¿sí? Yo creo que ya se está empezando a comprender. Y acuérdense que acá nosotros vamos a recibir un dato, vamos a recibir una respuesta, ¿sí? Y esto lo vamos a envolver de la siguiente forma. Si nosotros hacemos un console log, acá, digamos, de la respuesta, vamos a ver qué es lo que estamos recibiendo, ¿sí? Bien, y acá ya están todas las partes. Entonces ahora sí vamos a pensar y vamos a analizar para entender esta comunicación entre listar y crear. ¿Bien? Bien, ahora después vamos a ejecutar y mostrar, pero vamos a entender ahora sí, una vez que ya tenemos todos. Nosotros vamos a tener, ¿dónde están los datos? Y si yo analizo los datos están acá, están en listar. Cuando yo haga clic acá, esto se va a transmitir a crear tarjeta. ¿Cómo lo hacemos eso? Bien, entonces yo ya sé que todo arranca acá. En realidad, todo arranca en el HTML. Cuando yo haga clic en ese icono azul de editar, me va a llamar este método. Este método va a llamar a editar. Editar recibe una tarjeta y esa tarjeta la recibimos. Nosotros sabemos que está acá y no vamos a tener problema. La vamos a recibir. Una vez que la recibimos, la añadimos. ¿A dónde? La añadimos a tarjeta service. Se la transmitimos a tarjeta service. ¿A dónde se la transmitimos? A esa variable que creamos. Y si nosotros vamos acá a tarjeta service y hacemos clic, ahí estamos. En Add Tarjeta Service recibe esa tarjeta que nosotros se la enviamos desde el componente listar al servicio y acá esto simplemente lo que hace es agregarla a esta variable, digamos, como decir, recibe la información y la suscribe aquí. Entonces con el método de suscripción que nosotros tenemos a partir de este observable y a partir de asObservable, nosotros sabemos que acá hay algo. Entonces, algo que nosotros ya añadimos. Y entonces, ¿cómo accedemos a través de eso? Sabemos que todos los que accedan a este método van a poder acceder a esa información. ¿Y cómo accedemos a ese método? Y lo hacemos a través de crear tarjeta. Y en crear tarjeta lo que estamos accediendo es a get. Me suscribo, los resultados se van a guardar acá y van a aparecer en el console log. Así de fácil, o de complejo tal vez, porque es una serie de pasos, es como comunicamos. Pero me parecía que es una manera piola. ¿Lo podíamos haber hecho de otra forma? También lo podíamos haber hecho de otra forma, como muchas cosas se pueden hacer de varias maneras, pero esto es una manera nueva, novedosa, y me parece que está bueno que también lo sepan. O si ustedes se encuentran con alguna problemática, digo el subject, era esto el subject, ¿sí? Bueno, genial. Fíjense que nosotros fuimos de listar al servicio y el que consume ese servicio, ese método, va a acceder a esa información que está almacenada en ese componente, ¿sí? Siempre se tiene que dar dentro del contexto también, es cierto, de que nosotros acá tenemos ambos componentes en pantalla. Digamos, si estos componentes estuvieran en páginas distintas, tal vez el cantar sería otro, ¿sí? Ojo, también piénsenlo desde ese lugar porque es importante. Bien, seguimos avanzando. Bueno, acá estamos en nuestro programa. Ya está todo programado, así que lo que tenemos que hacer es clic acá. Si yo hago clic en Depol, fíjense cómo aparecen los datos de Depol. Ya acá tenemos la info, lo mismo, voy a borrar esto.
y vamos a hacer clic en Leo y fíjense cómo accedo a los datos de Leo. ¿Sí? Acá lo tenemos. Leo Messi. ¿Sí? Lo mismo. Voy a eliminar datos. Dibu Martínez. Todos nuestros ídolos. Bien. Ya estamos accediendo a la data. Ahora lo que tenemos que hacer es cuando hacemos clic acá, como ya tenemos la data en crear, ya está en el componente crear, ya sabemos que esto va a ser fácil. Bien. Vamos a quedarnos acá en crear. Vamos a crear una variable que se va a llamar título, que la vamos a inicializar con agregar tarjeta. Vamos a ir al HTML y acá en crear tarjeta vamos a utilizar la interpolación y vamos a llamar a título. Cuando nosotros hagamos clic acá en editar acá abajo, cuando se haga clic en ese botón, lo que vamos a hacer acá es, en el engine init acá adentro, es this.título, lo vamos a cambiar a editar tarjeta. Acá podríamos utilizar el pipe uppercase. Podemos utilizar ese pipe, ¿sí? Para que aparezca en mayúscula. Y acá vamos a guardar. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es acceder a los datos que tenemos en res. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. This.force.patch value. Esto va a recibir un objeto. ¿Sí? Vamos a crear acá dentro un objeto. Bien. Ese objeto tiene la siguiente información. Titular. ¿De dónde lo vamos a sacar titular? Bueno, lo vamos a sacar de res.titular. Y después lo que vamos a hacer es número tarjeta, lo vamos a recibir de res.número de tarjeta, punto y coma. No, perdón, esto no es punto y coma, es coma. Esto es coma. Esto que está acá, nos falta fecha de expiración. Fecha expiración, dos puntos, de res, punto, fecha, expiración. Y lo que nos está faltando es CBB, que está en res CBB. Esto sabemos que es la respuesta que nosotros recibimos de acá, ¿no? Como recibimos este objeto, fíjense que cuando hacíamos punto ya nos aparecía en toda la data. Bien, ahora, ¿qué es titular? ¿Qué es número de tarjeta? Y bueno, esto tenemos que tener en cuenta que tiene que llamarse igual que se llama acá. Porque esto se va a almacenar acá. Número de tarjeta se llama igual, ¿sí? Se llama número de tarjeta. Bueno, digo, esto lo aclaro porque yo lo fui tipeando y no es que pude o puedo elegir cualquier cosa. No, se tiene que llamar igual. Bien, vamos a probar si funciona esto. Bien, vamos acá. Vamos a limpiar y vamos a hacer clic en cualquiera, ¿no? Vamos a hacer clic en Depol. Bueno, genial. Me aparecen todos los datos Depol. ¿Sí? Ahora lo que nos está faltando es crear... bueno, va a hacer alguna modificación y poner a aceptar y enviar todos estos datos a actualizar. Bien, fíjense otro detalle, que el título también se llama editar, ¿sí? Si yo actualizo, acá se llama agregar. Ahora, si yo hago clic, pasa a editar, ¿sí? Lo mismo, si cambio acá o cambio acá, ¿sí? Ya lo tenemos, ya está, ya falta poquito. Ahora tenemos, como venimos haciéndolo, y no va a ser una excepción, que crear un método en nuestro servicio que se llame editar tarjeta. Pero editar tarjeta va a recibir dos datos. Va a recibir el ID de tipo string y va a recibir la tarjeta que la vamos a poner de tipo any. Bien.
Y acá vamos a ir otra vez a this.firebase.collection. Y acá la colección es, como el resto obviamente, la misma que venimos trabajando, tarjetas. .doc, el documento, acá lo que va a recibir es el ID y va a llamar al método update. Que el método update, ¿qué va a decir? Va a recibir el otro dato, la tarjeta, la nueva tarjeta, el dato específico. Voy a lo mismo que hicimos hace un ratito con delete. Retorna una promesa. ¿Sí? Fíjense siempre eso, porque obviamente no nos vamos a acordar de todo. Entonces nos decimos acá una promesa de tipo any y vamos a tener que retornar esa promesa. Y acuérdense que cuando nosotros teníamos una promesa usábamos el método dem. Cuando nosotros retornábamos un observable utilizábamos subscribe. ¿Sí? O sea que los que utilicen este método de actualizar, que se va a utilizar obviamente también dentro de crear tarjeta, vamos a tener que utilizar dem. Ahora vamos a hacerlo, ¿sí? Como los últimos pasitos que nos quedan. Terminamos el servicio. Ok. Ahora tenemos que trabajar acá. Y esto es muy importante, por eso lo definimos. Bien. Vamos al ng init y acá nosotros, en el res, vamos a agarrar a this.id y le vamos a decir, obviamente, que es igual al res.id. ¿Sí? Ya lo vamos a setear cuando se inicialice, ¿sí? Este componente crear tarjeta. Vamos a razonar. Acá, este componente está vacío, es undefined ese dato. Yo estoy seguro que si yo mostrase acá con esto vacío, es undefined. Cuando yo haga clic en depol, ya deja de ser undefined para transformarse en este dato. ¿Sí? Por eso lo definimos de esa forma. ¿Sí? Podría haber puesto de tipo any, pero van a ver por qué lo pongo de esa manera. Porque nosotros vamos a preguntar si ese dato está seteado o si ese dato no está seteado. Seteado significa si tiene un valor, como en este caso. Bien, ahora vamos a tener que crear varias cosas, ¿sí? Varios métodos más que nada. Y vamos a tener que reorganizar un poco nuestro código. Pero bueno, vamos a crear en principio un método que va a utilizar nuestro botón aceptar. ¿Sí? Este botón que tenemos acá. ¿Sí? Este método que tenemos acá va a llamar a este método. ¿Sí? Que en realidad yo lo estoy llamando desde acá. Desde el ng submit. ¿Sí? Desde acá. Crear tarjetas. Vamos a cambiar esto. ¿Sí? Vamos a hacer un par de cambios. ¿Sí? Vamos a crear un método que se llame guardar. Guardar tarjeta. Y este método guardar tarjeta va a tener un if. Y ese if lo que va a evaluar es si this.id es igual a undefined. Si es igual a undefined, sabemos que está creando una tarjeta. Y si no, sabemos que al no ser undefined, es decir, al estar seteado ese valor, quiere decir que ahí hay algún dato, ¿sí? Y quiere decir que lo que estamos haciendo es actualizando. Entonces acá podríamos poner un comentario, algo que no estamos usando mucho, pero que sí es necesario. Acá vamos a crear la tarjeta. Y acá vamos a estar editando la tarjeta. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es esto que decíamos acá nosotros. Bueno, esto lo vamos a eliminar. Tenemos mucho. Para así nos queda esto que está acá. Lo que vamos a hacer es crear tarjeta. Lo vamos a llamar acá adentro. Entonces vamos a poner this.crear tarjeta. ¿Sí? Y vamos a crear otro método que lo vamos a hacer acá abajo. Vamos a crear acá abajo otro método que se llama editar tarjeta, que es el que acabamos de crear, digamos, en el servicio. Este método de editar tarjeta recibe un ID, ¿sí? De tipo string. Bien, acá vamos a llamar a nuestro servicio
editar tarjeta, que ¿qué es lo que recibe? Bueno, editar tarjeta recibe el ID, que es este que tenemos, y recibe una tarjeta. Bien, esa tarjeta es esta que tenemos acá. Vamos a copiarla. Ahora, ¿podríamos ponerlo acá? Sí, pero van a ver por qué no lo estoy haciendo. ¿Sí? Porque es lo primero que... No, pero ¿por qué no lo pusiste? Sí, es cierto. Porque no va la fecha de creación. ¿Sí? Entonces, esto lo puedo resolver de muchas maneras. Yo acá acabo de eliminarlo. Entonces, yo puedo agarrar, ir a nuestro modelo y decirle que puede llegar a recibir un data undefined. Si yo voy a mi modelo, que lo tengo acá, y le puedo decir, sí, la fecha de expiración puede ser undefined. ¿Sí? Lo podemos hacer de esta manera. O podemos agarrar y decirle directamente que esto es de tipo any. Y esta es la manera más simple. Sí, ahora vamos a tener algo, digamos, algunos detalles ahí. Esto lo vamos a dejar así. Y acá, bueno, editar tarjeta recibe este objeto que tenemos acá, que se llama tarjeta. ¿Sí? Esto lo copiamos acá. Y acuérdense que este método lo que hacía era recibíamos una promesa. Entonces utilizábamos dem. Acá vamos a meter una row function. Vamos a abrir un objeto. Y obviamente lo que vamos a hacer acá es mostrar un mensaje, porque en definitiva esto ya se ejecuta y actualiza a partir de esta información que yo le estoy dando, y obviamente a partir de llamar este método acá, editar tarjeta, este que tenemos aquí, editar tarjeta, y estaría solucionado de esta forma. ¿Sí? Y acá lo que voy a hacer a pasarle es el ID de la tarjeta, por eso me estaba pidiendo que le pasara un ID, que es el ID que va a buscar para poder actualizar. Y acá lo dejábamos para poner un toacerre.info, creo que era. Sí, vamos a ponerle un info para que tenga otro color y acá le vamos a poner un mensaje. El registro fue actualizado con éxito. Y acá vamos a ponerle como título registro actualizado. Bien. Yo creo que ahí ya estaríamos en condiciones de probarlo. También lo que podríamos hacer acá es ponerle un coma error, una row function y hacer también acá si quieren un this.toacerre.error y en todo caso si hubo algún tipo de error en la actualización, ¿sí? Y algún mensaje de error también lo podríamos poner de esta forma, ¿sí? Como para que quede un poquito más completo. Y lo que nos estaría faltando, esto sí, acá, es hacer una pequeña modificación, ¿sí? Este método guardar tarjeta es el que nosotros vamos a tener que reemplazar acá, ¿sí? Guardar tarjeta, ¿sí? Porque ya no estamos utilizando solamente. Entonces, bien, si este ID es indefinido, va a crear. Si este ID está definido, va a editar, o sea, va a llamar a este método. Lo que nos queda ahora es hacer una prueba. Vamos a agarrar al primero que siempre tenemos, le vamos a borrar esto y le vamos a poner a aceptar. Fíjense cómo el registro fue actualizado acá, ¿no? Bien, vamos a hacer un cambio más a Apple. Le vamos a poner acá y vamos a actualizar. Bueno, fíjense que también está actualizando, ¿sí? Acá el dato 1234 que acabamos de poner acá. Lo que podemos hacer obviamente es un reset, ¿sí? Vamos a limar esos detalles que lo tenemos en crear tarjeta pero no lo pusimos acá. Digamos, acá lo que podemos hacer es punto y coma this.forms.reset. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y acá ponemos
this.título y lo seteamos a agregar. También tarjeta. ¿Sí? Como para que dejar todo como al inicio. ¿Sí? Bien, entonces, cuando nosotros vayamos acá y agreguemos a Depol y vamos a completar acá Depol, le ponemos aceptar, resetea, actualiza y vuelve otra vez el título para que nosotros podamos agregar, ¿sí? Y también calculo que vamos a estar bien ahí, podemos... Sí, cuando se actualiza este ID, en teoría, claro, está creado nuevamente como undefined, ¿sí? En este caso, al no haber datos acá para setear en el engine init cuando se inicializa, ese dato, digamos, quedaría reseteado. Pero también podemos ver ahí por las dudas, a ver qué pasó con ese detalle. Podríamos decir acá que cuando edite la tarjeta, poner el this.id igual a undefined. ¿Sí? Lo podemos otra vez dejar de forma undefined, ¿sí? Por las dudas que eso no esté pasando, no nos aseguramos. Igualmente lo podríamos probar, pero yo creo que ahí debería andar bien. Bien, otro detalle para utilizar acá el loading, que no es tan loading, lo ponemos a true y acá adentro lo ponemos a false nuevamente, ¿sí? Para así tenemos el spinner ahí funcionando también, así como lo teníamos en nuestro crear, también tenerlo de esa forma en también nuestro editar. Y como bonus track, lo que vamos a hacer es ordenar esta grilla. Ordenarla por la fecha, esta que tenemos acá, por la fecha de creación. Porque cada vez que nosotros agregamos, lo agrega donde digamos, lo va ordenando. En principio, como está en la base de datos, no es que si yo lo agrego al principio, me lo agrega al principio. No, acá no tiene un orden, lo va añadiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ordenar este listado de la grilla con un simple detalle que está más vinculado, digamos, al servicio. Si vamos a ir a nuestro servicio, donde nosotros obtenemos la tarjeta, que es listar tarjeta, esta que tenemos acá, ¿sí? Donde listamos nuestra tarjeta, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenarlo por la fecha de creación. Nosotros tenemos que fijarnos, también ahí en nuestra base de datos, cómo estaba escrito. No me acuerdo si en nuestro modelo creo que estaba así, fecha creación. Estoy mirando, pero sí, creo que es fecha creación. Bien, entonces lo que vamos a hacer acá es ir hacia nuestro servicio, y acá poner coma, y acá nos da la posibilidad de hacer esto. Creamos una run function, en realidad es como si estuviéramos llamando una función, ¿sí? Como un callback, ¿sí? Entonces decimos que ref es igual a ref punto, y fíjense acá, order by. ¿De qué? De fecha creación. Voy a poner acento yo. Y acá podemos decirle si es de forma descendente o ascendente. Pero esto es así. Y borramos esto. Vamos a guardar los cambios. Si nosotros acá agregáramos un nuevo registro, vamos a poner aceptar, fíjense que se agrega al inicio. Si agregáramos, y fíjense que acá, fíjense que si nosotros lo hiciéramos esto y lo ordenáramos al revés, de forma descendente, el registro más antiguo estaría al final.
Pero bueno, eso obviamente que se cambie esto a DEX, ¿no? Eso es como ustedes quieran. A mí siempre el último registro me parece que está mejor que esté al inicio, ¿sí? Que es el último que inicie. Pero bueno, eso depende de cada uno. Esta también sería una manera de también organizar nuestra información y de aportar un dato más como importante. Bueno, con esto ya llegamos, digamos, al final de este capítulo, larguísimo, obviamente, casi como una clase final. Espero que cualquier duda me escriben, trato de contestar las dudas lo máximo que puedo, siempre y cuando lo que me consulten sea algo muy específico, y por ahí si es algo muy complejo uno no puede escribir o explicar a veces conceptos muy complicados, digamos, en un mensaje dentro de un foro. Pero bueno, yo creo que fuimos abordando bastante minuciosamente cada uno de los conceptos y despacio como para que se comprenda todo. Vamos a ver, todavía no lo sé, con qué otro proyecto vamos a iniciar el 2023. Les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita y de seguir apoyándonos, porque eso a nosotros también nos da energía, visibilidad y algún recurso de publicidad que nos hace bien con algún pequeño ingreso, por más pequeño que sea, siempre es una motivación. Saludos a todos y a todas, un feliz año y que el año que viene los encuentre estudiando y aprendiendo, y que el año siguiente también y el siguiente también, porque bueno, la vida de los programadores es así, es aprender y aprender y aprender. Saludos a todos nuevamente y a todas, hasta la próxima.